Hola, mi nombre es José Tomás Ferrera y en este video les vengo a presentar lo que es el coprocultivo. En primer lugar vamos a ver qué es el coprocultivo y cuándo realizarlo. El coprocultivo es un examen de laboratorio para encontrar organismos, por ejemplo, bacterias, hongos, virus o parásitos, y las que pueden causar enfermedades y síntomas gastrointestinales. Por ello, este examen se recomienda hacerlo cuando el médico sospeche que una persona pueda presentar una infección gastrointestinal. Asimismo, se puede llevar a cabo si usted presenta diarrea intensa que no desaparece o que sigue reapareciendo. Enseguida vamos a ver la toma de muestra. Para la toma de muestra, se utilizan heces recientes donde se depositarán en un frasco estéril y hermético con un volumen mínimo de 2 a 4 gramos de heces pastosas. Pero, en la mayoría de muestras que se hacen para los coprocultivos, las heces son líquidas. En este caso, adquirir un volumen de 5 a 10 mililitros de heces líquidas. Ahora vamos a ver la técnica de toma de muestra para un paciente ambulatorio. 1. Seleccionar el material adecuado. Utilizar un recipiente limpio y estéril, preferiblemente proporcionado por laboratorio. 2. Recolección de la muestra. Con una bolsa de plástico, colocar la bolsa sobre la taza del inodoro de forma tal que se sostenga con el asiento. Una vez que haya defecado, tomar la bolsa y posteriormente poner la bolsa de plástico en el recipiente limpio y estéril. Y 3. Por último, el etiquetado. Asegurarse de etiquetar correctamente el recipiente con tu nombre, fecha y hora de recolección. Enseguida vamos a ver lo que es la recolección de toma de muestra para un paciente hospitalizado. 1. Preparar los materiales necesarios. Reunir un recipiente limpio y estéril para recolectar las muestras de heces. 2. Explicar el procedimiento que realizará el paciente y que comprenda a detalle lo que realizará. Enseguida, ayudar al paciente a acceder al baño, proporcionar un inodoro portátil si es necesario. Si el paciente puede ir al baño solo, realizará el mismo procedimiento de un paciente ambulatorio. Y 3. Si el paciente está postrado en cama y no puede utilizar el baño, utilizar una cuña hospitalaria para levantar las nalgas del paciente y colocar una sábana protectora debajo. 4. Con el recipiente de recolección listo, pídele al paciente que realice una evacuación intestinal en el recipiente. Y 5. Recoger una pequeña cantidad de heces fecales con una espátula estéril o un aplicador de plástico y colócalo en el recipiente de recolección. Ahora veamos la técnica de toma de muestra para un bebé o un niño. 1. Preparar los materiales necesarios. Reúne un recipiente limpio y estéril para recolectar la muestra de heces. 2. Colocar al bebé en una posición cómoda y segura. 3. Retirar el pañal o desabrochar la ropa interior del bebé con cuidado. 4. Con un recipiente limpio y estéril debajo del área anal del bebé, esperar que el bebé realice una evacuación intestinal. Puede ser útil esperar a que el bebé esté en medio de la evacuación para obtener una muestra adecuada. Y 5. Recoger una pequeña cantidad de heces fecales con una espátula estéril o un aplicador de plástico y colocar en el recipiente de recolección. Ahora vamos a ver lo que son los materiales que se emplean para esta toma de muestra. En primer lugar tenemos lo que son el recipiente estéril. Se necesita un recipiente limpio y estéril para recolectar la muestra de heces fecales. 2. Un papel de aluminio en una bolsa hermética. En algunos casos, el laboratorio puede requerir que coloque ese recipiente con la muestra dentro de una bolsa hermética o envuelto en papel de aluminio antes de entregarlo. 3. Una espátula o palillo de madera. Puedes utilizar una espátula o un palito de madera estéril para recolectar una porción representativa de las heces fecales. Evitar tocar el interior del recipiente o cualquier superficie estéril. Y 4. Guantes desechables. Utilizar guantes desechables durante la recolección de la muestra para evitar la contaminación de las manos y minimizar el riesgo de propagación de los microorganismos. Ahora vamos a ver los medios de transporte. Para este caso tenemos el Medicare Blair. El Medicare Blair es un medio de transporte utilizado para preservar las muestras de heces fecales durante el transporte al laboratorio para su posterior análisis, incluido el coprocultivo. Tiene un mínimo aporte de nutrientes que permite la recuperación de los microorganismos sin que haya replicación. El glicolato de sodio se incluye para proveer un bajo potencial de oxidorreducción y el pH relativamente alto minimiza la destrucción bacteriana por acidificación. Enseguida tenemos el medio Stuart, un medio de transporte semisólido utilizado para la transportación y preservación de microorganismos como gonococos, estreptococos, enterobacterias. La capacidad del medio de mantener la viabilidad de gonococos durante su transporte dirigió las investigaciones para explorar su uso con varios especímenes.
Actualmente este medio es recomendado para exudados faringios y vaginales y muestras de heridas. Enseguida tenemos el medio AMIS. El medio AMI es una modificación de la fórmula original de Stuart, sustituyendo el glicerofosfato en la fórmula original por un tapón de fosfato inorgánico. El metabolismo de glicerofosfato en eh, organismos y otros bacilos gram negativos en la formulación original de Stuart dio lugar a la proliferación de estos microorganismos a partir de muestras de garganta, heridas y fecal. Ahora vamos a ver lo que son los medios de enriquecimiento. Los medios de enriquecimiento son aquellos que favorecen el crecimiento de un determinado tipo de microorganismos sin llegar a inhibir totalmente el crecimiento de los demás. 1. El medio gram negativo. El medio es un medio de enriquecimiento gram negativo utilizado para favorecer el crecimiento de bacterias gram negativas en muestras clínicas. El medio de enriquecimiento gram negativo generalmente se compone de una combinación de ingredientes que proporcionan condiciones favorables para el crecimiento de bacterias gram negativas y puede inhibir el crecimiento de bacterias gram positivas y otros microorganismos no deseados. El medio gram negativo está ideado para la recuperación de especies de Salmonella y Shigella cuando están en pequeñas cantidades en muestras de materia fecal. El caldo teratogenato es un caldo eh, de cultivo utilizado en microbiología para el enriquecimiento y aislamiento de bacterias gram negativas, especialmente del género Salmonella. Este medio es selectivo y contiene componentes que inhiben el crecimiento de bacterias gram positivas y otros microorganismos, permitiendo así el crecimiento preferencial de las bacterias gram negativas de interés. Y por último, el caldo selenito, perdón, es un medio utilizado para el enriquecimiento selectivo de Salmonella spp a partir de heces y alimentos y otros materiales de importancia sanitaria. En el medio de cultivo, la peptona aporta los nutrientes necesarios para el desarrollo bacteriano. La lactosa es el hidrato de carbono fermentable, el selenito de sodio inhibe la flora gram positiva y la mayoría de la flora entérica, excepto Salmonella spp, durante las primeras 8 a 12 horas de incubación. Ahora vamos a ver los primeros medios selectivos. En este caso vamos a ver primero los pocos selectivos, empezando con el agar conqui. Este medio se utiliza para el aislamiento de bacilos gram negativos de fácil desarrollo, aerobios y anaerobios facultativos, a partir de muestras clínicas, aguas y alimentos. Todas las especies de la familia Enterobacteriaceae se desarrollan en el mismo. Ahora vamos a ver la siembra. La siembra en superficie es inocular directamente la muestra por estría. En profundidad, inocular una alícuota de la muestra directa o de su dilución, verter un volumen del medio de cultivo fundido y enfriado a 40 a 45 grados centígrados, homogeneizar mediante movimientos de vaivén y rotación y dejar solidificar. Ahora vamos a ver lo que es el agar eosinoazol de metileno. Este medio es utilizado para el aislamiento selectivo de bacilos gram negativos de rápido desarrollo y escasas exigencias nutricionales. Permite el desarrollo de todas las especies de la familia Enterobacteriaceae. Su siembra es en superficie, por estreo directo a partir de la muestra, en profundidad para favorecer el desarrollo de las clamidosporas. Su incubación es en aerobiosis a 33-37 grados centígrados durante 18 a 24 horas. Ahora vamos a ver los medios selectivos de mediana selectividad. El primero es el agar Ectoine. Es un medio de cultivo selectivo y diferencial utilizado para el aislamiento del Salmonella spp y Shigella spp, a partir de heces y alimentos. En el medio de cultivo, la proteosa, peptona y el extracto de levadura aportan los nutrientes para el desarrollo microbiano. La lactosa, sacarosa y salicina son los hidratos de carbono fermentables. Las sales biliares inhiben el desarrollo de la flora gram positiva de algunos coliformes y de la mayoría de las cepas de Pseudomonas. Su siembra es directa, estando en la superficie del medio de cultivo. Se incrementa la recuperación de patógenos fecales y las heces fueron incubadas previamente en caldo de enriquecimiento y su incubación es en aerobiosis a 33-37 grados centígrados durante 18 a 24 horas. Enseguida tenemos el agar XLD. El agar XLD, silosa lisina de sepsicolato, es un medio selectivo diferencial para el aislamiento de bacilos entéricos gram negativos, en especial para microorganismos del género Salmonella y Shigella, en muestras clínicas y de alimentos. La degradación de los carbohidratos silosa, lactosa y sacarosa genera la producción de ácidos y el indicador rojo de fenolvira de color rojo a amarillo. Se incorpora la xilosa porque es prácticamente fermentada por todas las enterobacterias, excepto por el género Shigella. Su siembra en muestras de alimentos es sembrar el medio de cultivo desde los medios de enriquecimiento
caldo tetratoninato, caldo Rappaport, por agotamiento asegurándose de obtener colonias aisladas. Las muestras clínicas se deben sembrar directamente en el medio por agotamiento. Enseguida tenemos el agar SSS o Shigella salmonella. Es un medio de cultivo selectivo y diferencial utilizado para el aislamiento de Salmonella spp y de algunas especies de Shigella spp, a partir de heces, alimentos y otros materiales de los cuales se sospecha su presencia. Los pocos microorganismos de lactosa capaces de desarrollar se edifican a medida haciendo brillar al rojo el indicador de pH, obteniéndose colonias rosas y rojas sobre un fondo rojizo. Su siembra es sembrar estrellando directamente en la superficie del medio cultivo y la incubación en aerobiosis a 33-37 grados centígrados durante 18 a 24 horas. Por último, vamos a ver los medios selectivos de alta selectividad. 1. El agar verde brillante. Medio de enriquecimiento altamente selectivo para el aislamiento de Salmonella spp, excepto Salmonella typhi y Salmonella paratyphi, a partir de muestras clínicas, alimentos y otros materiales de importancia sanitaria. En el medio de cultivo, la pluripeptona y el extracto de levadura constituyen la fuente de nitrógeno, vitaminas y minerales. La lactosa y la sacarosa son los hidratos de carbono fermentables. El rojo de fenol es el indicador que vira al amarillo cuando hay producción de ácido a partir de fermentación de azúcares y el verde brillante actúa como agente selectivo que inhibe fundamentalmente el desarrollo de la flora gram positiva y de algunos microorganismos gram-negativos. Su siembra es en superficie por extraer un inóculo denso de la muestra directa o de una dilución, y su incubación es en aerobiosis a 33-37 grados centígrados hasta 48 horas. Por último está el agar sulfito de bismuto. Es una modificación del Wilson-Blair medium y generalmente aceptado como medio de rutina para la detección de la mayoría de Salmonella, en particular Salmonella typhi. La peptona y el extracto de carne proporcionan nitrógeno, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para el crecimiento. La dextrosa es el carbohidrato fermentable que proporciona carbono y energía. El indicador de sulfito y el verde brillante son inhibidores de bacterias gram positivas y miembros del grupo de coliformes. El fosfato disódico actúa como un sistema tampón y el agar bacteriológico es el agar solidificante. Las colonias de Salmonella typhi son negras rodeadas por una zona negra o marrón con un brillo metálico. En áreas de crecimiento pesado, estas pueden aparecer como colonias de color verde claro. Su siembra es inocular el agar de sulfito de bismuto, rayando la superficie para obtener colonias aisladas. También se puede usar el método de inoculación de vertido en placa, mezclando la muestra con el medio líquido y permitiendo que la placa se solidifique. Y su incubación, todas las placas se incuban entre 40 y 48 horas a 35 grados centígrados.